Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de cuando veáis el contenido de esta grabación, que fundamentalmente es una de las dos de las que va a costar o en las que he dividido el arte del Renacimiento, porque era un tema muy extenso. Entonces en esta primera de las dos sesiones vamos a ver el 480 y en la número 2 vamos a ver el 580, ¿vale? Vamos a empezar por San Andrés de Mantua. Fundamentalmente aquí podemos empezar por la planta de San Andrés de Mantua, que es una planta de cruz latina. Tenemos un crucero que está coronado por una cúpula, que es con lo que quedaría por aquí. Y luego tenemos aquí una sola nave, y entre las naves tenemos capillas entre los diversos contrafuertes, que serían estas capillas de aquí, ¿vale? Luego en alzado podemos ver que hay galerías de arcos de medio punto sostenidos por grandes pilares, ¿vale? Y que la nave central y la única nave está cubierta por una bóveda de cañón con casetones. En cuanto a la fachada, es muy interesante también. Tiene un arco de medio punto del que arranca hacia adentro una bóveda que no se aprecia bien en la imagen, bóveda de cañón con casetones, como esta de aquí, ¿vale? Y este arco de medio punto estaría sostenido por pilastras corintias. Luego, a cada uno de los lados tendríamos tres niveles o tres pisos superpuestos, uno encima de otro a cada uno de los lados, flanqueados también por pilastras corintias, ¿vale? Y luego todo ello está rematado por un entablamento y encima un frontón triangular. La siguiente sería también de Alberti, Santa María Novella, y aquí hablamos del módulo del cuadrado, ¿vale? Tiene dos pisos, el piso inferior y el piso superior. El piso inferior estaría formado por dos cuadrados, como tenemos aquí en las letras A y A. Entre medias de los dos pisos un entablamento, y en el piso superior otro cuadrado de las mismas dimensiones, ¿vale? Coronado por un frontón triangular. Y a cada uno de los lados tendríamos aquí dos alerones, ¿vale? En forma de voluta, flanqueado este cuadrado del piso superior por dos alerones en forma de voluta. También destacar el que está penetrado por un óculo, y que fundamentalmente esto se hacía para disimular la altura de la nave central con respecto a las naves laterales, que eran mucho más pequeñas. Esa función también la tenían los alerones estos, para que no se viera desde la fachada la desproporción entre la nave central y las naves laterales, que eran más pequeñas. Aquí tenemos en la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia, obra de Brunelleschi. Y bueno, pues desde el punto de vista, si queremos podemos empezar por el punto de vista exterior. Descansa en un tambor octogonal al que se abren óculos, ¿vale? Y desde cada uno de los vértices del octógono arrancan nervios que confluyen aquí en la clave de la bóveda, que está coronada por una linterna por donde entraría la luz. Es una bóveda ojival o apuntada, y entre los plementos o entre los huecos, ¿vale?, de cada uno de los nervios estos blancos se colocan ladrillos y piedras en forma de espina o de espiga de pez. Recuerda el trabajo romano del opus spicatum. Y luego fuera tiene, para contrarrestar los empujes, tiene semicúpulas, ¿vale?, que están aquí. Y luego ya desde dentro vemos que el sistema de construcción en realidad son dos cúpulas, una fuera, que sería esta, y otra interna, que sería esta más semicircular. La semicircular, la interior, estaría agarrada o sujeta al exterior por medio de ganchos, y el espacio ese que hay de hueco entre ambas cúpulas permitiría sostener, contrarrestar los empujes y hacer que tuviera esta peculiar forma ojival o apuntada, en definitiva con más altura. Le permitiría tener a este sistema constructivo, hacerla con más altura. Aquí tenemos los óculos y el tambor, ¿vale?, desde otra perspectiva. Aquí tenemos la iglesia de San Lorenzo, también de Brunelleschi. Tenemos fundamentalmente la perspectiva, la simetría, ¿vale?, cómo todas las líneas nos hacen converger o confluyen en el altar, ¿vale? Esa es la perspectiva. Ya la perspectiva matemática, ideada por Brunelleschi, que después se aplicará, por ejemplo, a la pintura con Masaccio. Tenemos las naves laterales, que son dos, que son bóvedas semiesféricas, a los que se abren o iluminadas por óculos, ¿vale? Y luego una nave central que tiene un techo plano y adornado con casetones.
Las naves centrales y la nave lateral están separadas por estas arcadas de medio punto, sostenidas por por columnas corintias, y entre medias vemos aquí que ha colocado Brunelleschi, colocó muy hábilmente un entablamento con la finalidad de aumentar la altura de la iglesia. En planta, aquí nos sorprende o es muy importante comentar la nave central, las naves laterales. Aquí estarían los brazos del transepto, aquí estaría el crucero y sobre él la cúpula, y luego en cada uno de estos lados estaría una sacristía, la sacristía nueva y la sacristía vieja. Luego será importante porque el sepulcro de Giulio y Lorenzo de Medici, de Miguel Ángel, está en una de estas sacristías, y después haremos referencia, ¿vale? Podría servir para relacionar una cosa con la otra, ¿vale? Pero eso ya será en el Cinquecento en escultura. Aquí tenemos también el Palacio Rucellai, perdón. También está el Medici Riccardi de Michelozzo. Este es el Rucellai de Alberti. Y tenemos que se construye sobre un zócalo. Aquí tenemos la estructura reticular. Aquí hay un banco corrido donde se sentaban los clientes, porque esto era el primer piso, era la zona dedicada al trabajo, a los préstamos y a las funciones administrativas. Y luego, a partir de aquí, hay una superposición de órdenes que se ven las pilastras: dórico en la planta baja, jónico en la primera y corintio en la segunda planta. Estaría el conjunto rematado por una cornisa sostenida por ménsulas, ¿vale? Las ménsulas también nos han salido en el Coliseo a modo de repaso. Y hay que decir que las dos plantas de arriba, o la primera y la segunda, eran funciones fundamentalmente de residencial para vivir, mientras que la primera, la baja, era de funciones laborales. Se organizaba en torno a un patio o cortile en el interior, aunque no tenemos aquí imágenes, ¿vale? Y aquí tenemos estas ventanas que están partidas por columnas, ¿vale? Que también reciben el nombre de ventanas ajimezadas, ¿vale? Por curiosidad solo. Sobre todo la superposición de órdenes. Luego en escultura tenemos las puertas del Paraíso, del Baptisterio de Florencia, la puerta segunda y la puerta tercera, que es la puerta del Paraíso, de la puerta norte y la puerta del Paraíso. Esta, digamos que es más antigua y esta es más nueva. Esta fundamentalmente es la puerta norte, hecha por Donatello, y fundamentalmente, las dos están hechas por Ghiberti, ¿vale? Pero esta con ayuda de Donatello, que Donatello le enseñó a Ghiberti la técnica del schiacciato, o aplanado o aplastado, ¿vale? Esta sería el título, sería la puerta del Paraíso. Y entonces las características, fundamentalmente aquí hay mucho naturalismo y realismo en las primeras. Y son 28 paneles que tratan escenas del Nuevo Testamento. Esta de aquí, la más antigua, de la que Ghiberti aprendió de Donatello la técnica del schiacciato. Nada más que el marco es arcos trilobulados, ¿vale? Polilobulados. Son 28, y en cada uno de los vértices habría cabezas de profetas y de personajes bíblicos. Esa sería fundamentalmente la característica. Y luego también hay mucho naturalismo y mucho realismo. Por el contrario, antes de pasar a esta, podemos decir aquí que en esta, aquí se ve mejor, la escena más importante por la que ganó el concurso, que le permitió que le dieran en exclusiva el diseño de estas nuevas puertas, es fundamentalmente este del sacrificio de Isaac, que está aquí, ¿vale? No se ve bien, en la que con una composición diagonal juxtapone dos escenas. Una que, como se ve aquí, hay dos sirvientes y el asno, ¿vale? Y en otra que está el sacrificio de Isaac, ¿vale? Y aquí sí ya se ven lo que hemos comentado, el naturalismo, el realismo, y en los primeros desnudos, ¿vale? Aquí en las puertas del Baptisterio de Florencia, en la puerta o en las terceras puertas, se ve más una perspectiva lineal, y se veía también aquí la técnica del schiacciato, aplastado, que aprendió aquí de Donatello, fundamentalmente consistente en que los relieves más planos estaban más lejos, y los relieves que estaban o más alto relieve
eran más cercanos, ¿vale? Esa era la técnica, con eso conseguía dar perspectiva y profundidad, jugando con el grosor del relieve. Eh, y bueno, aquí en lugar de ser son 10, como se pueden ver, enmarcados en cuadros, ¿vale? Y aquí son del Nuevo Testamento y aquí son del Antiguo Testamento. Escena eligió la temática del Antiguo Testamento. Y fundamentalmente retener eso de la técnica del Esiasiato. Aquí tenemos también obra de Donatello, el sacrificio, San Jorge, ¿vale? Destacan fundamentalmente que aquí no aparece casi nada el desnudo, salvo en la cara y en las manos, todo lo demás está cubierto con armadura y vestido. Y aquí tenemos el escudo que lleva la cruz de San Jorge, que sería también muy llamativo. Otra obra de Donatello sería el sepulcro del cardenal Reinaldo Brancacci. Aquí fundamentalmente tenemos que hizo también en colaboración con Michelozzo. Tenemos 3 esculturas de bulto redondo, que son obra de Michelozzo, que sostienen el sepulcro, que está aquí, cuyos relieves, utilizando la técnica del Eschiacciato, fueron obra de Donatello, ¿vale? Esto Donatello, y las esculturas que están sosteniendo a modo de columna, de cariátide, el sepulcro, serían obra de Michelozzo. Aquí tenemos el sepulcro del cinturón de la Virgen, como novedad también de Donatello. Lo hace en voladizo, no lo hace que sea sostenido por ninguna columna que se apoye en el suelo, se sostiene en voladizo. Eso es la primera característica de esta tipología que introduce Donatello. Y luego en el antepecho aparecen estos niños desnudos que son conocidos como putti, ¿vale? Sería lo más destacado de aquí. Luego el retablo de la Anunciación, que fundamentalmente también obra de Donatello, en el que fundamentalmente sigue con su interés por el desnudo, como se ve en los pliegues de los ropajes, que los trata para que dejen transparentar lo que hay detrás, ¿vale? En este caso el desnudo. Y luego también por la belleza que se observa fundamentalmente en los rostros tanto del arcángel como de la Virgen, que como vemos adopta esta postura así en S, ¿vale? Cuando recibe la noticia del ángel de que está embarazada. Y como ya sabemos por otros temas iconográficos. Aquí tenemos también de Donatello, que es bastante interesante, una Magdalena, que después puede ser útil para traer o comparar con la escultura barroca. Es una Magdalena demacrada, extremadamente delgada por el ayuno, y es una obra de Donatello ya perteneciente a su última etapa, en la que se ve pues, bueno, su evolución como artista, ¿vale? Muy diferente a la primera época. Aquí tenemos el retrato ecuestre del condottiero Erasmo de Narni, el Gatamelata. Y aquí también fundamentalmente es una escultura hecha en fundición, en bronce, arcela perdida. Destaca fundamentalmente que va con su armadura, va con su bastón de mando para dirigir las tropas y va con su espada enfundada. Y luego el caballo tiene una pata delantera, la pata izquierda. La de Marco Aurelio, el retrato ecuestre, si lo recordamos, era la otra pata, ¿vale? Que tiene aquí una especie de bola que tiene fundamentalmente una función estructural, una función sustentante, ¿vale? Para evitar que el caballo o la estatua, la escultura se caiga. Bueno, pues este tipo de tipología de escultura ecuestre, como significado hay que decir que el condottiero Gatamelata significa gata melosa, era jefe de los ejércitos mercenarios venecianos y fue ridiculizado por sus contemporáneos porque fue inmortalizado en este caballo que utilizó precisamente para huir, ¿vale? Y eso sirvió pues al resto de los enemigos de la Serenísima República de Venecia como un motivo de burla. Aquí Piero de la Francesca, tenemos la Virgen de Senigallia y el hallazgo de las Tres Cruces y la comprobación de la Veracruz. Es verdad que puede que no entre, pero bueno, nos puede servir para comentar, sobre todo por las características técnicas y por la iconografía. Las características técnicas de la Virgen de Senigallia fundamentalmente
influencia de los Países Bajos, cómo entra la luz, el detalle que se ve o la minuciosidad en el detalle en las joyas, ¿vale? En el tratamiento de los objetos, y fundamentalmente que uno de los primeros retratos, por lo menos de Piero, en el que trata este tema de la Virgen con el niño en un interior doméstico, en una casa de dentro, no fuera, ¿vale? Y aquí en el hallazgo de las tres cruces y la comprobación de la Veracruz, bueno, pues sabemos que se encontraron las tres cruces y el problema era distinguir cuál era la que estuvo Jesús clavado de los otros dos ladrones, ¿vale? Y entonces no había manera de comprobarlo, y la única manera fue: pasaba un féretro por la calle y se le colocó las tres cruces, y fue precisamente la última, momento en el que el que inmortaliza la pintura, como una vez que se le pone la verdadera cruz, que es sobre la que Cristo estuvo clavado, el féretro, el cadáver, cobra vida y resucita, ¿vale? Esa es la historia que hay detrás de este cuadro. Pasamos a Fra Angelico, fundamentalmente el tema de la Anunciación, que también lo hemos visto más arriba. La historia o el retablo, ese retablo es temple sobre tabla, el Fra Angelico. El tema de la Anunciación: por un lado hay dos escenas, este pabellón abierto en el que está por un lado el ángel que le está dando la noticia a María, que está sentada con los brazos cruzados sobre el pecho y con un libro, y ambos tienen un arco, o los protege o están cobijados por debajo de un arco de medio punto, sostenidos por columnillas, ¿vale? Y en la otra escena, más lejos, aparece la escena de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, ¿vale? Entonces, al margen de, una vez que ya hemos identificado básicamente a los protagonistas, Adán y Eva, y su expulsión, y al ángel y a la Virgen, otras cosas cargadas de simbolismo pues pueden ser fundamentalmente, además de este pabellón, este banco así, para señalar que hay una habitación interior, y nos sirve como símbolo de profundidad. Me estoy, por ejemplo, acordando del jarrón de la Anunciación de Simone Martini en el tema anterior de la pintura italogótica, por traer una referencia. Y luego aquí tenemos un rayo de luz, que vemos que parte unas manos, el rayo de luz impulsa una paloma, como se ve aquí, y luego encima, en la enjuta esta, que se llama así, hay un medallón con el rostro de Jesús. Bueno, pues las manos simbolizarían a Dios, la paloma al Espíritu Santo, y el busto, el rostro a Jesús, y ya tendríamos la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, Dios y Jesús, ¿vale? Una forma simbólica en el que aparecen. Y luego tenemos en la predela del retablo, esto se plegaría hacia acá, tenemos diferentes escenas de la vida de la Virgen. Y luego de Fra Angelico también tenemos la coronación de la Virgen, que están en dos registros: el registro superior, Jesús coronando a la Virgen, y abajo una serie de santos, como pueden ser San Francisco de Asís, recuerdo otro tema, il Poverello, Santo Tomás de Aquino, en fin, santos que ya son bastante familiares. Ahora pasamos a la Trinidad de Masaccio. En la Trinidad de Masaccio, fundamentalmente, podemos empezar con la parte de la izquierda. Vemos un arco de medio punto sobre el que descansa en unas columnas. Este arco de medio punto se prolonga hacia el interior en una bóveda de cañón, ¿vale? Adornado por casetones, ¿vale? El conjunto estaría enmarcado en dos pilastras corintias, y encima habría un entablamento. Y en las enjutas del arco, aquí en estos huequecitos, estarían dos medallones. Por otro lado, de la segunda parte, desde el punto de vista, esto sería desde el punto de vista arquitectónico, ¿vale? Desde el punto de vista iconográfico, pues podríamos tener aquí al Padre, a Dios. Aquí estaría el Hijo crucificado, ¿vale? Y aquí lo que parece un símbolo de la paloma, y ya tenemos otra vez la Santísima Trinidad, ¿vale? Aquí la tenemos, el símbolo: Dios Padre, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? A los lados tenemos a San Juan Bautista y a la Magdalena, ¿vale? A María.
a María y a San Juan, perdón, a María y a San Juan, y arrodillados aquí todavía más afuera, más cerca del espectador, tendríamos a los dos comitentes, los que habrían pagado de rodillas, con los brazos juntos en actitud de orar, en actitud de orante, y de rodillas, y estarían un poco más fuera. En la parte de abajo estaría un altar sostenido por unas columnas pareadas, el sarcófago, y encima estaría el esqueleto, un esqueleto, ¿vale? Y aquí tenemos, pues bueno, además de la Santísima Trinidad, el símbolo que ya hemos comentado, ¿vale? La obra está gastada fundamentalmente en el momento en el que Jesús es crucificado, Cristo es crucificado, y viene el Padre a llevárselo. Pero también estarían representados pues la muerte con este esqueleto, ¿vale? También seguimos la vocación de San Mateo, ¿vale? Fundamentalmente lo podemos ver, bueno, en cualquiera de estos tres. Aquí Masaccio lo que hace es hablar de tres, el fresco lo divide en tres partes, una primera, una central y la derecha. Vamos a empezar por la central. En la central es una escena en la que está Jesucristo, el cobrador de impuestos, que le quiere cobrar el impuesto de portazgo para cruzar y entrar en la ciudad. Y aquí vemos entre los discípulos rodeado Jesús, aquí estaría el rostro de Masaccio, que se autodibuja, es algo muy frecuente en los pintores, luego lo veremos en el Greco, en el siguiente, y luego por supuesto en Velázquez en el siglo XVII. A la izquierda tenemos a San Pedro, en la segunda escena, en la izquierda, donde Jesús le ha dicho que vaya a este lago y de Gezaret y pesque un pez, y en la entraña encontrará la moneda que será necesaria para pagarle al cobrador de impuestos, ¿vale? En esta escena. Y en esta ya le está pagando, le está haciendo efectivo el pago de la moneda para poder pasar o cruzar las puertas de la ciudad, ¿vale? Las tres escenas en una. Aquí pasamos ya a Botticelli, ¿vale? Y en Botticelli fundamentalmente tenemos el nacimiento de la primavera, en el que bueno, aparece fundamentalmente Céfiro, que es el dios del viento, por eso aparece soplando, y Clori, su esposa, señora de la rosa, aparece juntos los dos, ¿vale? Está impulsando esta concha sobre la que está Venus, llegando a la costa, ¿vale? Y que es recibida por una de las horas, la primavera. Las horas son como estaciones, había 4, ¿vale? La primavera es esta. En este caso concreto hay una serie de simbolismos, como por ejemplo la guirnalda de mirto, esta corona, ¿vale? Esto será el nacimiento de Venus, ¿vale? El cuadro. Y esta corona de guirnaldas representaría una corona de guirnaldas de mirto, que representaría el amor. Aquí también la concha representaría la fertilidad, y aquí las rosas se han querido interpretar como, por un lado, representan el amor, pero por otro también el dolor, en tanto que tienen espinas y pueden pinchar. Y luego, por último, pues tenemos Palas domando al centauro, ¿vale? También de Botticelli, temática mitológica. Vemos estas figuras como estas, las características generales muy sensuales, delgadas, con tejidos vaporosos que dejan ver lo que es la anatomía humana. Y en este caso Palas, Atenea, según nos cuentan los frescos de los relieves del Partenón, es súper inteligente, o la herencia la hereda de su padre, ya que nace de la cabeza de Zeus, ¿vale? Por eso según nos cuentan el Partenón. Y luego aquí tendría el símbolo de los Medici, que es como esta familia domina Florencia en el siglo XIV. Sería un cuadro que se ha interpretado como una alegoría del dominio de la familia sobre Florencia. Y esto sería todo. Un saludo.